Vino con su esposo. ¿Sí conocen al pastor Raúl? ¿Sí se acuerdan o no? Claro que él ha venido ya. Lo teníamos invitado para la semana pasada, pero sucedió algo allí en el espíritu de última hora, pero aquí lo tenemos hoy. ¿Sí? Entonces, amén. Un hombre que fue discípulo mío también. Y es una bendición. Raulito es una bendición, un gozo. Su casa, su familia y la iglesia. Ellos pastorean también una iglesia muy linda. Padre, te damos gracias por la vida de Raulito, Señor, bendecimos su vida y gracias por tu palabra que traes a través de él para nosotros, Señor. Hoy la recibimos, abrimos nuestro corazón, bendecimos su casa, su esposa, sus hijas, Señor, su ministerio, la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que sean prosperados, bendecidos, Señor, llenos de tu gracia, de tu favor en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados, el Señor les continúe bendiciendo, ¿sí? Y Señor, en esta hora queremos darte gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es para siempre, porque tu gracia abunda sobre nuestras vidas. Y gracias a Dios porque tú nos permites estar aquí, Señor, y yo te pido que no sean mis palabras, sino las tuyas, Señor, tocando cada corazón. En el bendito nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Yo le voy a pedir un favor, mi amado, mi amada, es que se ponga sobre sus pies un segundito. Póngase sobre sus pies y puesto sobre sus pies, yo le voy a pedir el favor que usted le dé un abrazo a un hermano. Dele un abrazo, no le dé una palmadita, dele un abrazo. Dele un abrazo con todo el amor de Cristo. Y permita que sea el amor de Cristo fluyendo a través del abrazo de ese hermano, y ese abrazo es para usted con todo el amor del Señor. ¿Sí? Ya puede tomar asiento. Quiero empezar esta prédica, esta charla, este mensaje, ¿cierto? Diciéndote que nuestro Dios, el Dios que usted tiene, el Dios que yo tengo, es un Dios de orden. ¿Sí? Y ese Dios, en ese orden que Él tiene, nos permite tener diferentes relaciones en nuestra vida. ¿Sí? Relaciones que Él coloca, que son relaciones que Él permite sobre nuestra vida, y Él permite que podamos disfrutar de esas relaciones, pero con la prioridad que Él tiene para cada relación. ¿Sí? Todas las relaciones que tenemos en nuestra vida, yo quiero decirle, Dios las ha permitido. ¿Sí? Incluso aquellas malas relaciones que creemos que son, Dios también lo permite. ¿Sabe para qué? Para que también nos demos cuenta que hay malas relaciones. ¿Sí? El Salmo 121, versículo 5 dice, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Sí? Entonces tenemos, ¿cierto? Aquel que nos guarda. Y aquel que nos guarda quiere decir que Él es nuestra cobertura. ¿Sí? Pero aquel que es nuestra gran cobertura, también coloca otras coberturas sobre nuestra vida. Y cobertura, como su nombre lo indica, es algo que nos cubre en el tránsito que tenemos en esta tierra. ¿Sí? De forma que la familia natural, ¿sí?, es una cobertura, como también la familia espiritual es una cobertura. Y aquí quiero que hagamos una ilustración. Le voy a pedir a un hombre alto. ¿Quién es el más alto aquí en esta? Venga acá adelante, ayúdeme con algo. Este hombre es
Álvaro, aplauso para Álvaro. Álvaro, Álvaro, debajo de la cobertura de Dios, toca la cobertura. Va a mirar para cobertura. De la cobertura de Dios, con una mano fuerte y con otra mano. Va a pedir también ahora a un esposo, por esta mañana. El esposo va a estar debajo de la cobertura. Soltero, un varón soltero. Pero va a estar acá también. Pero usted está bajo la cobertura del pastor. Ahora una soltera. Vamos a orar para que está soltera. Otra soltera, con la cobertura. Ahora una esposa. La esposa. Ojo, la esposa tiene que estar debajo de la cobertura del esposo. Venga, que está el esposo. No, pero no se arrodille, no tanta cobertura. Y ahora, dos muchachos, dos adolescentes, ya amigos, vengan para acá. Uno, pues. A la cobertura de la mamá. Se cogen eso. Es necesario. El pastor, la esposa. La esposa, conforme dice la escritura, está bajo la cobertura del esposo y los hijos están bajo la cobertura de la esposa. ¿Sí? Pero si usted ve, usted dirá, no, pero entonces los hijos no están bajo la cobertura del esposo. Sí, porque si la esposa está bajo la cobertura del esposo, entonces quiere decir que los hijos también están bajo la cobertura del esposo. Entonces los hijos, si el esposo está bajo la cobertura del pastor, entonces también los hijos están bajo la cobertura del pastor. Entonces, ¿y qué pasa, cierto, si un día un hijo dice, no, es que yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero pastor, esto es solamente yo con Dios? ¿Sí? Pues yo quiero decirte que cuando él decide soltarse o un hijo decide, vea, ¿sabe qué? Pues mi papá y mi mamá son mi papá y mi mamá, pero yo voy a hacer mi vida a mi propia manera y suerte, y se suelta, yo quiero decirle, entonces no hay manera, cierto, de que esta cobertura de Dios permanezca sobre él, ¿sí? Porque él soltó toda la cobertura, ¿sí? Toda la cobertura. Yo te pregunto a ti, ¿bajo qué sombrilla está usted?
porque de eso vamos a hablar en esta mañana. ¿Sí? Imagínese bajo qué sombrilla está usted. ¿Sí? Está bajo, las mujeres están bajo la sombrilla de su esposo. Solamente tres, pero bueno, con tres el Señor hace algo. ¿Sí? Todos los hijos están bajo la cobertura de la madre y del padre. Todos los hombres están bajo la cobertura del pastor. ¿Sí? Porque yo quiero decirle, no basta solamente con, nos quedamos en eso. ¿Sí? La cobertura de Dios. ¿Sí? Hoy cuando estaba entrando acá a la sombrilla, mira, ya sabemos de qué va a hablar, de la cobertura. Sí, vamos a hablar de la cobertura de Dios. Pero la cobertura de Dios implica otras coberturas que nosotros, sus hijos, no podemos rechazar. Y ese era mi interés, que estuvieran los adolescentes en esto que vamos a hablar en esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos quedamos solamente con eso. Tengo cobertura de Dios. ¿Sí? Y mi papá, y mi mamá, y mi esposo, y el pastor, y la pastora. ¿Sí? Un aplauso para ellos. Muchísimas gracias, amados. Yo quiero decirle que incluso nosotros los pastores también tenemos una cobertura. Ya lo vimos allí, los pastores tenemos la cobertura de Dios. ¿Sí? Yo quiero decirle, a mí toda la vida me ha gustado el fútbol. Desde que era chiquitico, mi papá me llevaba al estadio. Ya siendo más grande, ¿sí? Yo quiero decirle, yo me pintaba la cara de rojo para ir al estadio. Ya no le voy a ir de qué equipo, pero me pintaba de rojo. ¿Sí? Y siempre me ha gustado el fútbol. ¿Sí? Y entonces el día que me llama el pastor Otto a invitarme al retiro, ¿sí? Y me dice, mijo, el 14 de julio a las 2 de la tarde. Y yo tiro automáticamente 14 de julio, 2 de la tarde, final de la Eurocopa. 7 de la noche, final de Colombia. Y yo hasta le dije, uy, pastor, pero, sí, claro, pastor, pero, sí. Y entonces, ¿sabe? Pero inmediatamente yo pensé, pero ¿sabe qué? Es más importante la cobertura que tengo sobre mi vida que Dios. ¿Sí? Así el pastor se le hubiera ocurrido, gloria a Dios, que no que fuera a las 7 de la noche ese día. ¿Sí? En el entendimiento de nuestra cobertura, nosotros tenemos que saber, ¿cierto?, que nosotros nos debemos a esa cobertura. Joel capítulo 3, versículo 14 dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Mis amados, todos nosotros, todos los días tenemos que tomar decisiones. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos tomando una decisión. ¿Qué zapatos me voy a poner hoy? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Me combina? ¿No me combina? ¿Sí? ¿En qué me voy? ¿Sí? Hasta la hora de acostarnos estamos tomando decisiones. Por supuesto que este pasaje de Joel, ¿cierto?, tiene que ver con la eternidad. Pero yo quiero decirle, también nuestra eternidad tiene que ver con las decisiones de la cobertura que vamos a tener sobre nuestra vida. Decisiones, ¿cierto?, fundamentales como entregar nuestra vida a Cristo. ¿Sí? Porque podemos venir a la iglesia, pero no necesariamente le hemos entregado nuestra vida a Cristo. ¿Sí? Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Usted quiere ver el reino de Dios? Espero que haya nacido de nuevo. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Usted se considera un hijo de Dios? Déjese guiar por el Espíritu. ¿Sí? Porque esas cosas son las señales que nuestra vida sobre cuál es la cobertura que tenemos sobre nuestra vida. Porque solamente cuando empezamos a reconocer que somos huérfanos espirituales, entonces es que comprendemos que necesitamos una paternidad,
espiritual. ¿Sí? Y yo, Raúl, como pastor, tengo que cuidar ovejas, ¿sí? Ovejas que lo reconocen a uno como pastor para cuidarlas, para sanarlas, para limpiarlas, para bañarlas, ¿sí? Y también en la congregación quiero decirle que además de ovejas tengo cabritos que no le hacen caso a uno ni una, pues, ¿sí? Que están allá porque el dueño de la iglesia es Jesús, ¿sí? Pero hay cabritos además de las ovejas. Y en todo este tiempo también Dios ha puesto en mi caminar, en nuestro caminar, hijos e hijas espirituales. Personas que no solamente me ven como el pastor, sino que me ven también, ¿cierto?, como un padre espiritual. Y yo quiero decirle, ellos no me buscan para pedirme permiso, porque yo no soy, aunque sea su padre espiritual, yo no soy quien para darles permiso. ¿Sí? Pero sí reconocen, ¿cierto?, que en mí pueden obtener un consejo, una dirección. ¿Sí? Y a veces el consejo puede decirle, mi consejo es que no, mijo, o es que no, mijita. ¿Sí? Pero atienden y comprenden, ¿cierto?, que de alguna manera este hombre, ¿sí?, es una cobertura que Dios ha colocado sobre sus vidas. Y entonces estas personas deciden creer y deciden confiar en ese Padre espiritual, confiando que ha sido Dios el que los ha colocado, el que nos ha colocado, ¿cierto?, sobre sus vidas. ¿Sí? Y aplican, ¿cierto?, lo de Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. ¿Sí? Y esto no es solamente para los hijos espirituales, esto también es para los hijos naturales que nos escuchan en esta mañana. ¿Sí? Escuchen la enseñanza del papá, escuchen la enseñanza del mamá, de la mamá, porque para eso son papá y para eso son mamá. ¿Sí? Porque a veces los papás espirituales y naturales, ¿sí?, tenemos que decirles lo que ustedes no quieren que les digamos. Pero de eso se trata la cobertura, de eso se trata el llamado. ¿Sí? Así que uno tiene hijos e hijas con los que, además de, en nuestro caso, de Luis Enrique, de Nicole y de Michelle, ¿cierto?, Dios bendice nuestras vidas. Yo me considero un hombre bendecido en ese sentido. Y un día estábamos en el refrigerio de la congregación y se me acerca una oveja, ¿sí? Una oveja, una oveja, una oveja que realmente me reconoce como su pastor. ¿Sí? Y viene y me dice, pastor, yo quiero que usted sepa algo. ¿Sí? Y me dice esto, me dice estas palabras: yo también soy su hija. ¿Sí? Yo quiero decirle, yo no le alcancé a decir nada, ella se fue. ¿Sí? Y yo quedé, y yo quiero decirle que eso quedó retumbando en mi corazón. ¿Sí? Y el espíritu, cierto, realmente, porque yo quiero decir, yo me sentí conmovido. ¿Sí? Porque uno acepta que lo reconozcan a uno como pastor. ¿Sí? Porque uno no puede pastorear a nadie que quiera ser, que no quiera ser pastoreado. Pero que alguien venga y te diga, oiga, yo ni siquiera me dice que quiere ser mi hija, ni siquiera me pregunta, oiga, usted me acepta como su hija, y no viene y me dice, vea, vea, yo también soy su hija, como para que dice, para que lo tenga en cuenta, pues. ¿Sí? Y yo quiero decirle, eso conmovió mi corazón. ¿Sí? Porque esa no es una decisión cualquiera. ¿Sí? Luis Enrique, Nicole y Michelle, ellas no tuvieron que tomar esa decisión. Eso ya estaba metido en el paquete que Dios tenía para ellos. ¿Sí? Pamela y Raúl ya estaban allí, estábamos metidos en el paquete que les tocó a ellos. ¿Sí? Y como papá hemos estado pendientes de nuestras hijas y de nuestro hijo y hemos estado allí en las buenas y en las malas y somos sus papás. Pero estamos tomando esa decisión porque yo quiero decirle, esa decisión tiene que ver con lo que estamos hablando aquí también. ¿Cuál es la sombrilla que está sobre tu vida? ¿Es Dios? ¿Nos limitamos con que sea Dios?
Y yo quiero decirle, sí, Dios es suficiente para que no me vaya a malentender. Pero Dios, que es un Dios de orden, coloca una sombrilla que tiene el rótulo de Otto y Olga. ¿Usted está bajo esa sombrilla? Porque el hecho de que usted venga aquí los domingos a las 9:30 de la mañana no quiere decir necesariamente que esté bajo esa sombrilla. Viene a un lugar que es diferente. ¿Sí? ¿Cuál es la sombrilla que realmente estás decidiendo sobre tu vida? ¿Sí? Uno puede decidir muchas cosas. ¿Sí? Uno puede decidir en qué colegio va a meter a los chinos. Uno puede decidir quién va a ser mi maestro en cierta cosa de nuestra cosa porque lo va a pagar para que me enseñe esto. ¿Sí? Pero uno no puede decidir quién va a ser los papás de uno. Eso lo decide Dios. Eso lo decide Dios. Y Dios es el que decide, ¿cierto?, que nosotros estemos en determinada familia conforme al propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Porque somos una sola familia. Tenemos todos un solo padre. ¿Sí? Pero cada familia tiene un llamado particular. Somos parte de la gran familia de Dios. Pero esta familia tiene un sello que lo hace a ustedes especiales, porque ese fue el sello que Dios colocó sobre Otto y Olga. La familia del Valle del Lili, seguimos siendo de la gran familia, pero esa familia tiene un sello porque es algo que Dios ha colocado sobre nosotros. Pero necesitamos identificarnos con eso que Dios ha colocado sobre nuestros padres espirituales. ¿Sí? ¿Sabe por qué yo le quiero animar en esta mañana a que usted piense en su familia? ¿Sí? Porque la familia tiene que ver con el ADN. ¿Sí? Usted puede ser oveja de un pastor, pero el ser oveja de ese pastor no le hace tener el ADN de ese pastor. ¿Sí me entiende? Es necesario que usted comprenda que usted está en este lugar porque Dios lo ha plantado en una familia. Y esa familia tiene unos padres espirituales. Y su anhelo tiene que ser que si Dios me ha colocado en este lugar, yo quiero tener el ADN que Dios ha colocado en este varón. Lo que Dios ha colocado en la pastora Olga. Y que usted un día pueda decirse a sí mismo, Señor, yo quiero ser como mis papás. Yo te quiero servir como mis papás. Yo te quiero honrar como mis papás. Yo hace mucho rato yo no le volví a colocar títulos a las prédicas. Porque yo le pongo un título y el Señor me lleva para otro lado que nada que ver con el título. Entonces yo no le volví a colocar títulos. Esta noche el pastor me escribe, ve, Chino, el título de la prédica para el... ¿sí? Y no, familias. ¿Sí? Y espero que esto sea lo que el Señor, ¿cierto?, esté hablándote a tu corazón. Y yo te tenía que, y entonces estoy diciendo que viene esta mujer, ¿cierto? Y me dice, quiero ser su hija, y yo me quedé pensando en eso y orando y diciéndole, bueno, Señor, porque empezó a removerme muchas cosas en mí, ¿sí? O sea, en la iglesia tengo muchos más hijos y hijas, pero han sido relaciones que se han ido desarrollando con el tiempo, pero nunca me había pasado que alguien me viniera a decir, vea, yo soy su hija. O sea, ni siquiera me preguntó, no me lo sé de nada, ya, tuve, me apareció una hija. ¿Sí? Imagine usted que venga y le diga, vea, me presento, soy su hijo o su hija. ¿Sí? Y yo también tenía que tomar una decisión. ¿Sí? El problema que yo tenía es este, es que yo tenía que tomar una decisión, pero la decisión ya estaba tomada porque ella ya se declaró la hija. ¿Sí? Entonces yo lo único que yo podía hacer, ¿sí?, es decir, sí, Señor. Sí, sí, Señor. ¿Sí? Porque yo entiendo que aún los hijos, ¿sí?, son un regalo de Dios. ¿Sí? Tus hijos naturales son un regalo de Dios. ¿Sí? Entonces, Raúl, ¿sí?, entendía esto. ¿Sí? Nosotros como pastores, ¿cierto? Pues nuestra misión es
cuidar a las ovejas. ¿Sí? Eso hace parte del llamado, hace parte de la vocación, eso hace parte del algo, ¿cierto?, que Dios colocó sobre nuestra vida, pero eso no nos hace mejores que ustedes o más importantes que ustedes. Somos tan hijos de Dios simplemente que Dios ha colocado sobre nosotros un rol, una responsabilidad, ¿sí? Pero Él sigue siendo el dueño de las ovejas. Yo solamente las cuido, ¿sí? Pero un hijo, ¿sí?, yo quiero decirle, un hijo demanda más que simplemente cuidar una oveja. Un hijo, ¿sí?, implica muchas cosas. Son una bendición, aunque a veces nos saquen canas, ¿sí? Porque los hijos nos sacan canas. Muchachos, ustedes le sacan canas a los papás, ¿sí? Pero yo quiero que sepa esto, nos salen canas y esas canas las recibimos con amor, por amor a ustedes, ¿sí? No tenemos otra opción. Es nuestro ADN, sea natural o espiritual. Quiero contarles que en mi caso personal, hace 31 años llegué a los caminos del Señor. Y hace 31 años, ¿sí?, yo decidí tener un padre espiritual. No solamente un pastor, sino también un padre, ¿sí? Y ese pastor, ese padre, ustedes también lo conocen, que es el pastor Roosevelt, ¿sí? Y yo he podido en todos estos años experimentar que también soy un hijo para ellos. No solamente soy un miembro de la red de iglesias o una oveja, sino que he podido experimentar que realmente, cierto, soy un hijo para ellos. Así que ellos no son solamente mis pastores, sino también son mis padres. Y Dios me ha enseñado y Dios me ha puesto que los honre y que los respete y que los ame como mis padres, ¿sí? Así que la familia está en el plan de Dios. Tu familia está en el plan de Dios, ¿sí? Y a veces nosotros no comprendemos, ¿cierto?, la función que tiene la familia o la función que tienen nuestros padres, ¿sí? Pero los padres nos tienen que cuidar, ¿sí? Los padres nos tienen que advertir, los padres nos tienen que exhortar. Para eso es la familia, para cuidarnos los unos a los otros, así como Dios nos demanda que nos amemos los unos a los otros. Y hace 31 años entonces entré a Jesucristo Vive Hoy. Estaba en ese tiempo allá en la Roosevelt, ¿sí? Por la pura misericordia de Dios, me pusieron a trabajar con jóvenes, ¿sí? Y para mí muy bonito hoy Jorge me decía, mira, esa monita que ves allá atrás, esa es la hija de Mario, ¿sí? Mario tenía la edad de su hija cuando estaba en el grupo de jóvenes con nosotros, ¿sí? La familia. Nosotros estábamos recién casados. No, no voy a contar lo de los espaguetis, mi amor. Nosotros estábamos recién casados y tuvimos un problema. Tuvimos una garrotera muy grande y Pamela se fue para la casa de la mamá y estuvimos separados varios meses, ¿sí? Y yo tenía la oficina en Santa Isabel, ahí cerquita a la Libre. Y la oficina era una casa grande de 2 pisos que habían, que era como un coworking, pues, ¿sí?, donde tenían un mesadero para todas las oficinas, donde tenían una secretaria para todas las oficinas, ¿sí? Y yo estaba solo, Pamela se había ido, y entonces un día yo salí y la secretaria estaba saliendo. Ya tenía que caminar desde casi la Libre hasta la Quinta a coger bus. Dije, venga, yo la llevo. Y la arrimé hasta la Quinta y yo me fui para la casa. Al otro día, venga, yo la llevo. Y al otro día, venga, yo la llevo, ¿sí? Y entonces, cuando uno baja por allí, quedan las empanadas de la casona, ¿sí? Donde le venga, yo le invito una empanada, ¿sí?
Y yo quiero decirle, yo iba a la iglesia y yo me sentaba en la última fila, en la última silla, porque quedaba contra la pared. Entonces, en caso de que me quedara dormido, pues quedaba recostado contra la pared, ¿sí? Y usualmente yo de verdad siempre me sentaba atrás, ¿sí? Y un día me dio por hacerme en la primera fila, yo no sé por qué, ¿sí? Y me senté allí, primera fila, y estaba predicando a la pastora Olga. Y está la pastora Olga dando su palabra y tal, cuando de pronto me mira y se me viene así, y yo, y tapa el micrófono y me dice estas palabras. Dios te ha dado, Raulito, Dios te ha dado tu propio jardín. No busques rosas en jardines ajenos. Y se devolvió y siguió predicando. Y terminó la predica y ¿sabe usted cómo me sentí? ¿Cómo me sentí? Me sentí amado. Yo quiero decirle, porque yo quiero decirle, yo no alcancé a pecar, pero yo quiero decirle, iba para allá, iba para allá. Pero cuando el Señor viene y me dice esas palabras, ¿sabe qué sentí yo? Dios está pendiente de mí. Dios me está cuidando. Yo que pensaba, cierto, que Dios estaba por allá pendiente de las situaciones mundiales. Dios estaba pendiente que su hijito no se fuera a caer. ¿Sí? Y entonces entendí que Dios en su misericordia ponía a otros que están bajo su cobertura a cuidarme también. ¿Sí? Claro, me sentí exhortado, ¿sí? Pero sobre todo me sentí amado. Sentí que verdaderamente, cierto, yo era un hijo de Dios y que Él me cuidaba. Sentí que me amaba tanto, cierto, que Él estaba dispuesto, ¿sí?, a exhortarme, a advertirme, a regañarme, a jalarme, a empujarme. Y yo quiero decirle, esa es la familia, ¿cierto?, donde Dios te ha colocado. Y vuelvo y le digo, mi amado, tu familia está en el plan de Dios. Tu familia congregacional está en el plan de Dios. Y deberíamos hacer, quizá dentro de 8 días, dentro de 15 días, gastarle un minutico de hacer la prueba. Que salga cada uno y que nos diga los nombres de cada uno de los que están sentados. ¿Sí? Porque yo quiero decirle, de eso se trata la familia. ¿Sí? Ustedes son una familia. No solamente el pastor Otto es el que tiene que saber los nombres de todos. Ustedes deberían saberse los nombres de todos. Porque el día que falte alguno, ustedes dirían, Señor, te pido por fulanito que hace 2 domingos que no va a la iglesia. Porque son una familia. ¿O a usted no le gustaría que esta familia se preocupe por usted cuando usted no venga? ¿O cuando esté mal? ¿O cuando está en situaciones? Porque yo quiero decirle, la responsabilidad de la familia no es solamente del pastor. Su función es velar por sus almas. ¿Sí? Pero la familia es cuestión de todos. ¿Sí? Nuestras hijas tienen que estar pendientes de nosotros. Eso no implica que tengan que dar plata. ¿Sí? Pero han aprendido a estar pendiente de nosotros. ¿Sí? Mi esposa está pendiente de mí, no porque sea mi esposa, es porque soy su familia. ¿Sí? Porque yo quiero decirte, mi amado, que no es suficiente venir a congregarte. Tienes que anhelar ser un hijo de Dios. Porque ser un hijo de Dios es lo que te hace ser parte de su familia. No es suficiente diezmar u ofrendar. Tienes que anhelar ser un hijo de Dios. Porque eso es lo que hace, ¿cierto?, que ya no seas un huérfano. Tú puedes diezmar mucho, pero puedes seguir siendo un huérfano espiritual. Necesitamos ser parte de una familia. No, no es suficiente ser religioso. Usted puede leer la palabra todos los días,
pero si no tiene el Espíritu Santo en su vida, yo quiero decirle, no pasa de ser un religioso. Necesitamos anhelar tener una relación personal con Dios, una relación que solo se logra por medio de Jesucristo. De forma que en el corazón del hombre se forma algo que también es peligroso contra aquello que se forma en el corazón de Dios, que es la familia. En el corazón de Dios está la familia, pero en el corazón del hombre se empieza a formar algo que se llama familiaridad. Familiaridad. Le voy a pedir que usted me acompañe en el libro de Marcos, capítulo 6, desde el versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Yo quiero decirle, esta gente se empezó a preguntar cosas acerca de Jesús. Primero se asombraban de lo que estaba enseñando. Reconocían la sabiduría con la cual enseñaban. Reconocían que tenía el poder de hacer milagros, pero no podían negar, ¿sí?, aquellas cosas que veían, ¿cierto? Pero esas preguntas, ¿sí?, se originaban en algo más profundo en sus corazones. Versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Miren, amados, esa es la razón por la cual ellos se hacían esas preguntas, esa es la razón de su asombro, porque ellos lo miraban con familiaridad, porque lo habían visto crecer desde chiquito. Ese no es otro, ese no es el de los ladinos, el de allá en Bogotá, ese. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque nos conocen desde chiquitos y conocen lo bueno y lo malo que hicimos. Y a veces yo me encuentro con amigos y le digo, no, yo soy pastor. ¿Vos sos pastor? Uy, hermano, pero ya se arrepintió, me dicen. ¿Sí? Porque la familiaridad no permite que reconozcamos, ¿sí?, lo que Dios quiere hacer a través de otros. La familiaridad, ¿cierto?, no nos deja ver el valor de las cosas que Dios coloca delante de nosotros. No les permiten ver la autoridad, la cobertura que Dios ha colocado. Versículo 4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Yo quiero decirle, Jesús no pudo hacer todos los milagros que él hubiera querido hacer. ¿Sabe por qué? Por la incredulidad de ellos. Porque no podían creer, ¿cierto?, que el hijo del carpintero está haciendo eso. ¿Sí? Ese peladito que de chiquito lo conocemos, que era un flaquito ahí que no hacía nada. ¿Sí? La incredulidad de ellos no les permitió ver los milagros que Jesús estaba dispuesto a hacer allí. No les permitió ver las sanidades que Jesús estaba dispuesto a hacer allí. En últimas, los que perdieron fueron ellos, porque no pudieron ver que la gloria de Dios se derramara en ese lugar, simple y llanamente por la familiaridad, por la familiaridad. ¿Sí? El problema es que a veces se nos hace paisaje, se nos hace familiar. ¿Sí? Tenemos que preguntarle al Señor, ¿sí?, ¿a qué personas estamos viendo con familiaridad? ¿A qué personas los estamos viendo con nuestros ojos naturales? Lo estamos calificando con ojos naturales.
Porque yo quiero decirte, Dios te ha colocado también ojos espirituales para que veas con el Espíritu. ¿Sí? Y estas cosas que pasó con esta gente que se perdió la gran oportunidad de ver el poder de Dios obrando a través de Cristo, ¿sí? Contrasta con lo que leemos en el versículo 1. ¿Sí? Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Sus discípulos. Entonces en la familia también hay discípulos. Discípulos que están dispuestos a seguir. ¿Sí? Discípulos que están dispuestos a decirle, Pastor Otto, lo que necesite cuente conmigo. Yo no sé qué don tengo, yo no sé qué llamado tengo, pero ¿sabe qué, pastor? Apúnteme ahí para lo que necesite, llámeme. Y pastor, como yo quiero saber lo que usted sabe, apúnteme en las clases de enseñanza bíblica que yo quiero aprender como usted aprendió. Porque en nuestros pastores vemos que realmente se cumple lo que dice la Escritura. ¿Sí? Cuando Pablo dijo, imitadme a mí, que imito a Cristo. ¿Sí? Hace 31 años conocí a Roosevelt, pero hace 31 años también conocí a Otto y a Olga, a los pastores Otto y Olga, tan igualados. ¿Sí? ¿Sí? Y en todo este tiempo puedo dar fe, ¿cierto?, que son una pareja del Espíritu, una pareja obediente, una pareja que a pesar de las vicisitudes de la vida, porque las han tenido, han sido fieles a su llamado. ¿Sí? ¿Y usted? ¿Sí? No basta solamente con venir y calentar el asiento cada domingo. ¿Sí? La iglesia tiene que crecer, pero no es función de Otto y Olga, es función de todos. ¿Sí? Una iglesia crece sola, pero crece sola, ¿cierto? Porque la iglesia está sana, la iglesia se está reproduciendo, ¿sí? Porque ustedes están invitando a gente a que vengan a conocer de la verdad que a ustedes los ha hecho libre, para que gente venga a conocer la familia a la cual Dios los ha integrado a ustedes. ¿Sí? De eso se trata la familia. ¿Sí? Discípulos, hijos, ovejas. Pero tú eres el que decide cuál es el nivel en el que quieres estar. Porque es posible ser oveja, ser hijo y ser discípulo al mismo tiempo, pero es tu decisión. Uno como pastor no puede obligar a nadie a hacer esas tres cosas. Ni siquiera podemos obligar a la gente a ser oveja, con eso le digo todo. ¿Sí? Pero tiene que ser tu decisión. ¿Sí? Y aquí entramos en un punto que Dios me ha puesto sobre este tema. ¿Sí? Es que muchas veces, ¿sí?, Dios nos lleva a despreciar lo que tenemos. ¿Sí? Y la gente de Nazaret, ¿cierto?, no vio los milagros o, o los prodigios que Jesús estaba dispuesto a hacer allí, simplemente porque lo despreció. Lo despreció. ¿Sí? En Marcos 9, capítulo 9, versículo 12, Jesús hablando con los discípulos con una pregunta, les dice lo que va a pasar con él. ¿Por qué las escrituras dicen que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser tratado con total desprecio? Con total desprecio. ¿Sí? ¿Y qué es el desprecio? ¿Sí? Entonces miremos tres significados. Aprecio es la acción y efecto de reconocer, valorar, estimar, de darle un precio. Eso es el aprecio. El menosprecio es darle menos valor o estimación del que tiene. Y desprecio es la falta de aprecio, es decir, que no le damos ningún valor. ¿Sí?
De forma que Jesús fue despreciado por su propia gente. Y yo quiero decirle, hoy en día hay muchos que desprecian a Jesús y desprecian a Dios. Negando a Jesús, niegan a Dios. Mateo 10:33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cuando despreciamos a Dios, mi amado, mi amada, terminamos despreciando todo lo que de verdad importa. Todo lo que de verdad importa. ¿Sí? Y no importa solamente lo que me parece importante a mí, no importa solamente lo que me gusta a mí, importa todo lo que le importa a Dios. A mí me tiene que importar lo que le importe a Dios. Le guste a Raúl o no le guste. Y todos hemos leído este pasaje de Lucas 10 del buen samaritano. Y vamos a leerlo rápidamente. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Sabe qué pasa? Que a veces nosotros también despreciamos al prójimo. ¿Sí? Y despreciar al prójimo, yo quiero decirles, cuando usted, teniendo a Cristo en su corazón, ¿sí?, no es capaz de saludar al portero de su unidad, ni decirle buenos días, o cómo está usted, o buenas noches, o hasta mañana. ¿Sí? ¿Cuál Cristo estamos reflejando? ¿Sí? Porque el Cristo no es solamente para ir a reflejar los domingos aquí. ¿Sí? La familia de Dios se tiene que manifestar todos los días de nuestra vida, de lunes a domingo, las 52 semanas al año. ¿Sí? Todo, todos los días. ¿Sí? Hace 15 años, vamos, 14 años, tal vez ya en el 2011, no, 2011, 14 años del año entrante, ¿sí? El Señor puso en el corazón del pastor Rubel, pues, que iniciáramos una obra al sur de la ciudad. ¿Sí? Y entonces él nos dice, oren, ¿cierto? Y pregúntele al Señor por 3 personas de aquí de la congregación para que ellos les ayuden a abrir la obra. ¿Sí? Bueno, nosotros oramos, ¿cierto? Y el Señor puso en nuestro corazón a Gabriel, nuestro amado Gabriel. ¿Sí? Y, y efectivamente Gabriel vino a trabajar con nosotros, a empezar la obra. ¿Sí? Pero algo que el Señor puso desde el primer momento que él lo puso en nuestro corazón, pero recuerda que Dios le dice a la gente, pero a partir de hoy será llamado Pedro, por ejemplo, como hizo con Simón. ¿Sí? Pero el Señor nos puso en nuestro corazón, pero a partir de este momento ya no será más Gabito, ya no será más Gao. ¿Sí?
A partir de hoy, él es Gabriel. ¿Sí? Y yo quiero decirle, fue algo que Dios puso en nuestro corazón, ¿cierto? Y nosotros fuimos entendiendo también que era algo que Dios quería hacer también con su corazón. Porque yo quiero decirle, ese hombre, ¿cierto? Fue un ministro de Dios. ¿Sí? Pero por mucho tiempo, luego entendíamos después, ¿cierto? Que por mucho tiempo él quizás no, él no lo creía. ¿Sí? Porque la familiaridad de todos, Gabito, Gabito, ¿sí? Y en la iglesia, ¿cierto? Empezando por nosotros, por los pastores, tuvimos que hacer un ejercicio, Señor, porque a veces nos soltaba, Gabito, tal cosa. ¿Sí? No, Gabriel, Gabriel. ¿Sí? Y el Señor, Gabriel es hermano de Olga y el hijo de don Luis, Gabriel Pérez. ¿Sí? Y ese varón ya está en el con el eterno. ¿Sí? Pero yo quiero decirle, a veces pasan esas cosas, eso tiene que ver con la familiaridad, ¿cierto? De lo que estamos hablando. A veces no reconocemos el verdadero valor que Dios le ha puesto a las cosas, ¿cierto? Es porque simplemente nosotros no lo queremos ver. Nosotros no podemos decir que amamos a Jesús o que somos sus seguidores si no amamos a nuestra familia o no amamos a nuestro prójimo. ¿Sí? Primera de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y yo quiero decirle, quizá la palabra desprecio nos suene fuertecito, ¿sí? Pero sabe que es real y es algo que experimentamos, ¿sí? Y es algo que a veces le permitimos al enemigo que lo use por medio de nosotros. ¿Sí? Porque como jóvenes y como adolescentes, ¿sí? A veces, ¿sí? Despreciamos a nuestros padres. Y tenemos que reconocer que despreciamos a nuestros padres. ¿Sí? Los despreciamos cuando no los valoramos, cuando los tratamos como si fueran invisibles, cuando solo existen si necesitamos algo de ellos. Yo tengo una hija que cada que necesita algo, papito lindo, hermoso, precioso. ¡Guau! Digo, ¿qué necesitas? Le digo yo ya de una. ¿Qué necesitas? ¿Sí? Ese es un caso muy. Ella siempre que quiere pedirme algo viene así, pero en esencia ella siempre me ama y me demuestra que me ama. ¿Sí? Pero solamente tratas, aquí estoy hablando a los jóvenes, a los adolescentes, o de pronto a algún adulto que esté por aquí sentado. ¿Sí? ¿Solo tratas bien a tus papás cuando necesitas algo? ¿Sí? Porque si es la familia que Dios nos entregó, ¿será que merecen que los tratemos así? ¿Será que nos queda difícil comprender que siguen siendo seres humanos como nosotros? Que también se le pueden olvidar cosas, que también llegan cansados de salir a la calle de temprano y volver a la noche por la casa para traer el sustento al hogar. Y entonces queremos, ¿cierto?, que ellos estén a la medida de nosotros. Yo quiero decirle, y yo sé que le estoy hablando, ¿sabe por qué? Porque yo fui así también. Y preparando esta prédica, yo le decía, bueno, Señor, vea, yo siempre me he creído que yo he sido bueno antes de llegar a la iglesia, pues. Porque yo era un man zanahorio, yo era un man zanahorio. Yo no hacía cosas realmente malas, ¿sí? Y entonces yo diciéndole al Señor, bueno, Señor, mostrame si yo alguna vez yo he despreciado a mis papás. Y ¡tin! Se prendió el bombillito. Y me llevó el Señor, yo quiero decirle, yo tendría probablemente unos 15 años y en ese tiempo yo estaba en los Scouts. ¿Sí? Y yo estaba estábamos en un campamento por allá por Río Negro, ¿sí?
Y en el grupo decían, va, los papás que quieran ir algún día, si quieren ir a saludarlos, pueden ir tal día por la mañana y los saludan, ¿sí? Y yo estaba trepada en una torre, ¿cierto? Aplicando mis nudos de scouting, cuando yo veo que llegaron mis papás. Y yo estaba probablemente a unos, no sé, 4 metros de altura ya trepado, haciendo nudos. Y yo veo que llega mi papá y mi papá me saluda. Hola, hijo, Raulito, que no sé qué. Mi hijo, te traímos almuerzo. ¿Sabe cuál fue mi respuesta? Ah, sí, papá, déjalo ahí al lado que ahora que termine bajo. Y yo me seguí allá haciendo mis nudos. Estaba haciendo lo que yo creía que para mí era importante hacer en ese momento. Mis papás finalmente se fueron. Yo ni siquiera bajé a saludar, quiero papá y darle un abrazo, gracias por el almuerzo y haberme vuelto a subir. Ni siquiera bajé a eso. Se fueron. ¿Sí? Y yo nunca había pensado que los había despreciado hasta cuando estaba haciendo esta prédica. ¿Sí? Despreciamos a nuestros papás. Porque despreciarlos no es gritarlos, despreciarlos no es hablarles mal. El desprecio sale del corazón. ¿Sí? Y cuando estás despreciando a Dios, recuerda, ¿sí?, lo que veíamos ahora de las sombrillas. Cuando usted está despreciando al papá o a la mamá, también está despreciando a Dios, que es una sola cobertura que viene de arriba. ¿Sí? Como dice la escritura, es como el aceite que rueda por las barbas del profeta. ¿Sí? Entonces yo sé, ¿cierto?, lo que es ser también un joven, un adolescente, ¿sí?, que sí ha despreciado a los papás. ¿Sí? Yo quiero decirle, yo, yo solamente vine realmente a valorar a mi papá, a entenderlo cuando fui papá. ¿Sí? Y cuando fui papá, yo quiero decirle, uy, mi papá es un tenaz. Me le quito el sombrero a mi papá. Y solamente cuando fui papá empecé a llamar a mi papá, papá, almorcemos. Papá, veámonos. Papá, tu consejo. ¿Sí? Y mi papá hace ya 22 años que partió de esta tierra. Y por la misericordia de Dios, mi papá recibió al Señor conmigo. ¿Sí? Pero antes de que partiera, yo quiero decirle, ya entendiendo estas cosas de las que le estoy hablando, ¿sí?, pude tener la mejor relación con mi papá. ¿Sí? Pude tener una relación en la cual le pude decir tantas veces pude que lo amaba, que lo pudo honrar tantas veces, cierto, Dios me lo permitió. ¿Sí? Que cuando Dios se lo llevó, en mi corazón no había ni remordimiento ni arrepentimiento. Y yo quiero decirle esto a los jóvenes y a los adolescentes. Ninguno, ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Para un día del padre, a mi papá le dio un derrame, ¿cierto? Y en 5 días falleció. Nadie esperaba eso. ¿Sí? Honremos a nuestros padres ahora que están vivos. Amémoslos, cuidémoslos. Que nosotros seamos motivo de orgullos para ellos. No tenemos que ser perfectos para que ellos estén orgullosos. Simplemente tenemos que ser hijos, buenos hijos. ¿Sí? ¿Estás honrando a tus padres? ¿Estás valorando su presencia? Porque no se trata de si han sido buenos padres, porque uno escucha a un pastor, pero es que usted no conoce a mi papá. Y sí, a mucha gente le digo, sí, yo no conozco a tu papá, pero yo sí sé lo que dice la escritura. La palabra dice que lo honres. Aquí no dice que si es bueno lo honres, que si te trata bien lo honres, que si te da todo lo que pedís lo honres. ¿Sí? Nosotros, ¿cierto? Tenemos que primeramente ser hijos de Dios. Pero si yo quiero ser un hijo de Dios, así sea un niño o un adolescente, tengo que estar bajo la cobertura de Dios. Y la cobertura de Dios me demanda
no solamente creer en Él, sino creerle a Él. Aplicar esto. Y para aplicarlo y entenderlo, pues la tenemos que leer, la tenemos que estudiar. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿En qué? Papás, aprovechen. ¿En qué? En todo. En todo. Anoche nuestra hija mayor tenía un matrimonio y la invitaron. ¿Sí? Y el matrimonio era por allá en el norte, nosotros vivimos en el Ingenio. Y entonces yo le pregunté, hija, ¿a qué hora vuelves? No, papá, a las 2 estoy aquí. Yo, bueno. ¿Sí? Entonces ya iban a las 2 y le escribí, ¿qué hija? ¿Cómo vas? ¿A qué hora llega? No, papá, que más tarde. No, señora. Primero que todo, usted se fue sola. Segundo que todo, está muy lejos. Hágame el favor, se viene ya. Pero papá, no, mi amor, se viene ya. Sí, papá, que el rato llegó. ¿Sí? Mire, no se trata de que nosotros les demos gusto en todo. Nuestra función como papás, muchachos, es cuidarlos, aunque ustedes a veces no lo entiendan, aunque a veces no nos comprendan. ¿Sí? El hecho de ser papás, ¿cierto? Quiere decir que Dios ha colocado en nosotros un radar que ustedes no entienden. ¿Sí? Hay veces que simplemente en mi corazón está todo para que yo les dé el permiso. Y quiero decirles esto, mi hija, el hijo mayor tiene 34 años, pero él vive en Estados Unidos. Aquí vivimos con las dos niñas. La mayor, la hija mayor tiene 27 años y la que le sigue cumple 24 ahora el mes entrante. Pues yo quiero decirle, con 27 y con 24 me siguen pidiendo permiso para salir. ¿Sí? Y me tienen que pedir permiso. Porque yo sí les aplico lo que me dice mi papá. Mientras usted vive en esta casa, mando yo. Yo, sí, señor. ¿Sí? Y porque yo quiero el que sean adultos o el que se paguen, ella ya trabaja y ella tiene sus gastos y sus cosas, no me pide plata. Y yo, no, mamita, me parece muy bien, qué bendición. ¿Sí? Pero usted está bajo cobertura. Usted está bajo autoridad. ¿No quiere esta autoridad? Lo que decían los papás, está a la puerta, amigo. ¿Sí? Y tenemos, ¿cierto?, que ser desde muchachos, ¿sí? Hombres y mujeres, que entendamos, ¿cierto?, que tenemos unos padres que ha sido Dios el que los ha colocado. Entienda esto, los colocó Dios. Si Dios quisiera que usted tuviera unos padres noruegos, pues hubiera nacido en Noruega. Punto. Tan sencillo como eso. ¿Sí? Usted tiene los papás que tiene porque en el plan de Dios para usted estaban esos papás. Esos papás. Que a veces lo van a tallar, sí, a veces lo van a tallar y Dios necesita que usted sea tallado. Para eso le mandó esos papás. ¿Sí? Porque uno tiene lo que uno necesita de parte de Dios, no lo que uno quiere. ¿Sí? Y eso va también para los esposos y esposas. ¿Sí? Proverbios 30:17, el ojo que se burla de su padre y desprecia las instrucciones de su madre será arrancado por los cuervos del valle y devorado por los buitres. ¿Sí? Y no lo digo yo, está en la escritura. ¿Sí? Y son advertencias. A veces nos gusta leer solamente los versículos que suenan bonitos. ¿Sí? Pero la palabra nos trae advertencias para aquellos que no queremos ser obedientes o que no queremos entender lo que Él nos demanda. ¿Sí? Y así como jóvenes y adolescentes podemos despreciar a nuestros padres, también como esposas se puede despreciar al esposo. ¿Sí? Y tengo que hablarle en este pedacito a las mujeres que están casadas, ¿sí? Porque hay desprecio cuando no se honra con sujeción al marido. Los hombres perdieron una gran oportunidad de decir amén. ¿Sí? Esther, capítulo 1, versículos 10 al 12.
Al séptimo día de la fiesta, cuando el rey Jerjes estaba muy alegre a causa del vino, les ordenó a los 7 eunucos que lo servían, Mehumán, Bislá, Harbona, Bigta, Abacta, Setar y Carcas, que le trajeran a la reina Basti con la corona real en la cabeza. Quería que los nobles y los demás hombres contemplaran su belleza, porque era una mujer sumamente hermosa. Pero cuando le comunicaron la orden del rey a la reina Basti, ella se negó a ir. Esa respuesta enfureció al rey y lo hizo arder de enojo. ¿Sí? Amadas, ¿sí? La palabra llama a las esposas a estar sujetas a sus maridos. ¿Sí? Un gran problema que se ha tenido es con la interpretación, ¿sí? Que siempre han querido entender que es estar, es someterse a su marido. Y lo ven es por ese lado de ser pisoteadas por el marido. No, yo quiero decirle, no, no es así. Dios no es así. Nosotros tenemos un Dios que es un Dios de orden y que es un Dios de amor. Y que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. El estar sujeta a su marido, venga, pastor, estar sujeta a su marido, y me pasó la corriente, está mucho Espíritu Santo aquí, ¿sí? Estar sujeta a su marido es esto, estar sujeta, ¿sí? Estar sujeta, ¿sí? Que él sea alguien en el cual usted puede estar tranquila. Vamos para allá, jálame para allá, mi amor, yo voy tranquila, ¿sí? Que me puedo apoyar en él, ¿sí? Que me puedo sentir rodeada por él, ¿sí? Estoy sujeta. No, no estoy sometida, porque el diablo siempre ha querido sembrarle a las mujeres, ¿cierto? Que la idea es que estén sometidas, que estén pisoteadas, que se nieguen a sí mismas. No. Diablo mentiroso. ¿Sí? Estar sujetas es permitir, ¿cierto? Que sea Dios en su orden y a su manera, que las pueda bendecir y que las pueda cuidar. Por tanto, ¿cierto? Es necesario, ¿cierto? Que simple y llanamente las mujeres comprendan que tiene que ser su decisión. ¿Sí? Recuerde, es una decisión que usted tiene que usted tiene que tomar. Ah, pastor, es que usted no lo conoce como es en la casa. Allá en la iglesia, ¡ay, aleluya! Y en la casa, vea, pistola. ¿Sí? ¿Sí? Pero la palabra dice que usted se sujete a su marido. ¿Sí? La única cuestión en la cual yo le puedo decir a una mujer, venga, no haga eso que su marido le está pidiendo, es cuando él esté pidiendo que haga algo contrario a las escrituras. ¿Sí me entiende? De resto, yo creo que usted tiene que confiar que el que va a hacer la obra en ese marido, ¿quién es? ¿Es su cantaleta? Su cantaleta no va a hacer nada. ¿Sí? Pero su sujeción, yo quiero decirle, sí va a permitir que el Espíritu Santo empiece a obrar en él, a obrar en él. Tu esperanza, ¿cierto? No tiene que estar en ese hombre, pero sí en el Cristo que va a cambiar a ese hombre para que pueda ser el sacerdote que le está llamado a ser. Pero si usted no se sujeta, yo quiero decirle, ¿sabe cuál es el mensaje que está diciendo a ese hombre? ¿Yo para qué me voy a sujetar a un Dios que le enseña a mi esposa que no me respete? Ese es el mensaje, muchachos. ¿Sí? Y otro mensaje adicional, ¿sí? Versículo 16. ¿Sí? Memucán contestó al rey y a los nobles. La reina Basti ofendió no solo al rey, sino también a cada noble y ciudadano del imperio. Ahora en todas partes las mujeres comenzarán a despreciar a sus maridos cuando se enteren de que la reina Basti se negó a presentarse ante el rey. Antes de que termine este día, las esposas de todos los nobles del rey en toda Persia y Media oirán lo que hizo la reina y empezarán a tratar a sus maridos de la misma manera. Nada pondrá fin a su desprecio y su enojo. ¿Sí? Yo quiero decirle, mis amadas, ¿cierto? Lo que usted haga, lo van a imitar otras, especialmente sus hijas, las que tienen mujeres, hijas mujeres. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber, ¿cierto? Que lo que nosotros hagamos con nuestra vida, vamos a impactar la vida de otras personas. ¿Sí? Nosotros no tenemos que pagar mal con mal. Si nuestro esposo se parta mal, yo quiero decirle, eso era cuestión de Dios como endereza de tema.
Pero usted busque del Señor y permítele, póngase a ese varón, ¿cierto?, delante del Señor. Señor, haga usted la obra. ¿Sí? Pero tenemos que ser mujeres que puedan decidir, ¿sí? No voy a despreciar a mi esposo, ¿sí? Ni siquiera la voy a menospreciar. Tenemos que ser mujeres que podamos tomar la decisión, lo voy a amar. Punto. ¿Sabe por qué? La Biblia dice, ame a su enemigo. Gracias. Y a veces, y a veces queremos tratar a nuestro esposo como al enemigo, ¿sí? Y si usted lo tilda de enemigo, yo quiero decirle, cayó solita. Que la Biblia dice, ame a su enemigo, ¿sí? Y así como los hombres pueden despreciar, como las mujeres pueden despreciar a los hombres, también hay casos en que los hombres pueden despreciar a las mujeres. Génesis capítulo 29, versículo 31. Cuando el Señor vio que Jacob despreciaba a Lía, hizo que ésta tuviera hijos, pero a Raquel la mantuvo estéril. ¿Sí? Cuando el Señor vio que Jacob despreciaba a Lía, ¿sí? O sea que los hombres también podemos despreciar a nuestra esposa, ¿sí? Y cuando usted lee este pasaje bíblico, usted encuentra que Lea era una mujer totalmente fiel a Jacob, que ella lo amaba, que ella no se cansaba, ¿cierto?, de buscar el amor de Jacob. Y aunque Jacob la trataba bien, ¿sí?, Raquel siempre era la preferida para Jacob, ¿sí? Y dice la escritura que vio Dios que Jacob la despreciaba, ¿sí? Si las cosas de tu esposa no son importantes para vos, yo quiero decirte que la estás despreciando. No la tenés que tratar con insultos, no le tenés que pegar, ¿sí? Yo quiero decirle lo que hay en el corazón, es lo que va a demostrar si hay desprecio, si hay amor, ¿sí? Preguntémosle al Señor, ¿qué cosas estoy permitiendo en mi corazón que manifieste desprecio a mi esposa? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿sí? Y yo quiero decirle, hubo un tiempito que a mí me molestaba ese versículo, ¿sí? Porque yo decía, bueno, Señor, pero decime por qué, decime, Señor, por qué si yo no trato a Pamela como al vaso más frágil, si yo no la trato así, ¿por qué mis oraciones no pasan del techo? Digo, listo, está bien. Digo, listo, no pasan del techo porque no trató bien a mi esposa. Pero mi reclamo con Dios era, y Señor, ¿y por qué a ella no le decís lo mismo? En ninguna parte, ¿cierto?, de la Biblia yo he encontrado que diga que si ellas no me tratan bien, ¿cierto?, entonces las oraciones de ellas no pasan del techo. Yo le decía, Señor, esto es miti miti, miti miti. ¿Sí? Pero ¿sabe cuándo vine a entender por qué me tocaba a mí? Por las coberturas. Porque el sacerdote soy yo, porque la cabeza soy yo, porque la línea de Dios viene por mí, ¿sí? No que sea más importante que ella. Tengo una responsabilidad que Dios ha colocado sobre mí que me demanda más. Porque entonces como padre, como esposo, yo tengo que dar ejemplo para que los pequeños que vienen detrás de mí crean que es verdad lo que estoy diciendo. ¿Sí? Familia, familiaridad, desprecio. Vamos a orar y vamos a preguntarle al Señor
¿Qué nos ha querido hablar Él en esta mañana? Señor, hoy queremos decirte primeramente gracias, Señor, por hacernos parte de tu familia. Gracias, Dios, porque no lo merecíamos, Señor, pero estábamos en tus planes. Tú decidiste, Señor, que fuéramos nosotros tus hijos, tus hijas. Tú nos llamaste, tú nos escogiste. Y Señor, hoy queremos decirte gracias por hacernos parte de tu familia, Señor. Gracias, Señor, por traernos, Señor, a esta familia, Señor. Fuego de avivamiento, Señor. Gracias por habernos dado los padres espirituales que tenemos, Señor. Pero yo te pido, papito Dios, que en esta mañana, Señor, seas tú colocando en mi corazón, que si tú me has colocado en esta familia, Señor, que yo ya pueda dejar de verlos solamente como pastores, Señor, y que anhele verlos como padres, que los honre como padres, que los sirva como padres, que los ame como padres, y que a cada hermano, Señor, en esta congregación lo vea como eso, como un hermano espiritual, que en muchas ocasiones son más que los hermanos de sangre. Señor, yo te doy gracias por mi familia. Señor, yo te pido que seas tú abriendo mis ojos, Señor, y me permitas ver con tus ojos, Señor, la familia donde me has colocado. Hazlo tú, Señor. Yo solamente me rindo, Señor. Llévame, Señor, a ese punto de tomar la decisión de creer que estoy en una familia, Señor, que tú me has dado. Ponme el querer como el hacer de servir. Ponme el querer como el hacer de amar, de honrar, de perdonar. Señor, yo te doy gracias por los papás naturales que tengo en esta mañana. Quizá no los conozco mucho, quizá no me han contado mucho, pero yo te doy gracias por ellos, Señor. No porque sean buenos o malos, sino porque tú me los diste, Señor, y por eso te doy gracias. Porque a ti te plació, Señor, darme ese papá y esa mamá que tengo, Señor. Señor, permíteme entender, Señor, que siguen siendo tan humanos como yo, tan imperfectos como yo, y que sea tu amor en mí, Señor, quien pueda llenar los corazones de tu amor. Ayúdame a amarlos como tú los amas, Señor, porque yo sé que tú los amas. Señor, yo te doy gracias por mis hijos en esta mañana, por mis hijas. Gracias, Señor, por ellos, porque tú me has bendecido, Señor, con ese tesoro que ha venido del cielo, Señor. Hoy bendecimos sus vidas, bendecimos su caminar, bendecimos su entrar y su salir. Hoy declaramos, Señor, que todo fruto de sus manos, Señor, es de bendición. Padre, perdónanos si en algún momento nos hemos quejado de nuestros hijos. Perdónanos si en algún momento nos hemos arrepentido de nuestros hijos. Hoy yo te pido perdón. Y hoy yo te pido que transformes mi corazón. Pásalo de un corazón de piedra a un corazón de carne, Señor. Que entienda que tengo la familia que tú quieres que yo tenga. Hoy yo te doy gracias por mi esposa, Señor. Gracias, Señor, porque tú me has colocado la ayuda idónea, aunque muchas veces yo no mire, Señor, que eso es lo que ella es. Gracias, Señor, por mi esposo. Ayúdame, Señor, a mirarlo con tus ojos. Ayúdame, Señor, a sujetarme. Gracias, Señor, porque has hecho tú de nosotros una sola carne con un propósito, con un llamado. Gracias, Señor, por las familias natural y espiritual, Señor, que tú has decretado para nosotros. Que podamos juntos, Señor, como familia, ir hasta donde tú
quieres que vayamos, Señor. Como familia, Señor, hoy nos ponemos de acuerdo, Señor, y decretamos y declaramos para este tiempo, Señor, en nuestras familias, fuego de avivamiento, Señor. Sopla en nuestras familias. Te lo pedimos en esta mañana, en el bendito y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.